a Nelton Rivera. Él es integrante del colectivo Prensa Comunitaria allá en Guatemala, que desde hace varios años hace un trabajo de acompañamiento a las movilizaciones, a las luchas sociales que llevan a cabo tanto pueblos indígenas como organizaciones de base allá en Guatemala, y le agradecemos que nos tome esta llamada para justamente reflexionar sobre la asunción de Bernardo Arévalo y el partido Semilla a la presidencia de Guatemala, un cambio de estafeta que ocurrió este domingo. Nelton, buenas tardes, te saluda Rubén Martín y a un lado mío Jesús Estrada acá en Cosa Pública en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por atender esta llamada, Nelton. Muy buenas tardes a todos y a todas, y es un gusto el poder acompañarles en el programa. Nelton, haznos por favor, un resumen como del contexto de por qué se crea esta crisis. Vimos a lo largo de los meses después de las elecciones, me parece que fueron en junio, que ganó Bernardo Arévalo, hubo intentos de ciertos grupos de oposición de que asumiera la presidencia. Bien, la crisis más alta, el punto más álgido de la crisis se alcanza con los resultados de la primera vuelta electoral. Estamos hablando de finales de junio del año 2023. Bueno, aquí en Guatemala se le llamó a la alianza de grupos de poder con el presidente, se les llamó Pacto de Corruptos y la Alianza Criminal. Estos sectores cooptaron al Estado. Es un proceso de cooptación y de relación autoritaria desde el 2019, cuando expulsan a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y desmantelan todo el aparato de justicia para resguardar la corrupción y la impunidad de funcionarios y de empresarios y de grupos criminales en alianza. Lo que ocurre es que se les va de las manos el proceso electoral, a pesar de que tenían cooptado el Tribunal Supremo Electoral y tuvieron miles de millones de quetzales para mover en campaña política, crear partidos políticos y tener desde la estrategia de ellos asegurar el resultado electoral. Las elecciones la vieron como un proceso nomás administrativo y formal que quisieron guardar para justificar la continuidad del régimen autoritario e instalar una dictadura en Guatemala, haciéndose valer del discurso de que habían sido electos popularmente. Cuando pierden la primera vuelta y los pueblos en Guatemala con su voto instalan en la segunda vuelta al partido Movimiento Semilla, es cuando se complican las cosas y empiezan a accionar para generar las condiciones de un golpe de estado electoral, un golpe técnico como se le llamó, para votar los resultados electorales, desconocer el Tribunal Supremo Electoral y generar las condiciones para evitar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, que son en ese momento el binomio presidencial de Semilla, pudieran participar para la segunda vuelta electoral. Es decir, el golpe lo generan los demás poderes del Estado, interviniendo el proceso electoral y violentando el proceso electoral en sí mismo, porque intervienen un ente de carácter constitucional, y lo interviene el Poder Ejecutivo, lo interviene el Poder Legislativo, lo interviene el Poder Judicial a través de juzgados y el Ministerio Público para intentar desaforar a los candidatos, para intentar cerrar el partido político Semilla, y generan varios procesos para la criminalización y persecución penal de candidatos, magistrados y cuantas personas se estaban oponiendo a ese régimen autoritario. Con los resultados de la segunda vuelta electoral se garantiza la elección de Bernardo Arévalo como presidente de la República, y comienza allí a aumentar las acciones arbitrarias e ilegales para tratar de consolidar el golpe de Estado. ¿Qué ocurre? Que desde junio la ciudadanía empieza a movilizarse a las plazas, a las ciudades, para presionar en defensa de la integralidad del proceso electoral, y a partir del 2 de octubre las principales alcaldías indígenas de los pueblos originarios en Guatemala convocan a un paro nacional que alcanza 16 días de paralización del país por completo. Frente a este escenario, el sector empresarial, que en ese momento era uno de los principales responsables del golpe, tiene que sentarse a negociar una salida con los movimientos sociales y las alcaldías indígenas, y ahí se logra un consenso que permitió de alguna manera garantizar el resultado de la toma de posesión hasta el día 15 de enero.
Ese es como en resumen lo que ocurrió en este último mes en Guatemala. Fuerzas antidemocráticas intentando consolidar una dictadura y las fuerzas sociales, indígenas y progresistas manteniendo la lucha para lograr frenar el golpe y para garantizar la instalación de un gobierno democrático, que en 70 años en Guatemala no se había tenido un gobierno democrático. Ese es el escenario. Se derrota el golpe hasta este momento, lo que no quiere decir que de aquí en los próximos meses y en los próximos años de gobierno los intentos por complicar al gobierno entrante y los intentos por seguir generando inestabilidad en el país vayan a continuar. Ese es en resumen lo que ha estado ocurriendo en el país. En estos meses. Nelton, ¿nos podrías también ofrecer una breve contexto de lo que representa el partido Semilla? Entendemos, me parece que como hemos visto en otras partes del mundo, incluido México, hay un rechazo a la partidocracia tradicional y me parece que eso representa, pero ¿qué fuerzas lo empujan? ¿Hay movimientos de base, hay movimiento campesino, indígena detrás de Semilla? ¿Son más clases medias? ¿Qué nos podrías decir al respecto del partido Semilla que empuja la candidatura de Bernardo Arévalo? Bien, Semilla surge en el periodo electoral pasado, se integra por profesionales, por académicos, por estudiantes y por mucha gente que surge del movimiento de las plazas cuando se vota el gobierno corrupto del general Otto Pérez Molina. Es decir, estamos hablando de un partido pequeño que está formado por clase media, por académicos, por juventudes, muy focalizado en la ciudad capital. Lograron, del 2019, meter una bancada pequeña en el Congreso, pero sí jugaron un papel protagónico denunciando la corrupción, fiscalizando al Estado, o sea, una propuesta anticorrupción desde el partido Semilla bastante pequeño. Con esas características llega al proceso electoral del 2023 y el momento en el que Semilla se transforma es porque hay un agotamiento de la población frente a un modelo que prácticamente está dilapidando los fondos públicos, la corrupción que es exacerbada, la violencia, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática del Estado, la persecución política, de operadores de justicia, de autoridades indígenas, de estudiantes, de periodistas. Es decir, los pueblos en Guatemala llegan al proceso electoral con la claridad de que hay que votar al régimen autoritario desde el proceso electoral. Y precisamente es en la primera vuelta donde la gente deposita su voto en el partido Semilla, porque el Tribunal Supremo Electoral fue descartando un partido político que tenía las posibilidades y que estaba acumulando el voto antisistema, es decir, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que lanzó la candidatura de la indígena Telma Cabrera y del ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, acumulaba mucho del voto antisistema. Cuando el Tribunal Supremo Electoral no le permite inscribirse para las elecciones, pues entonces ese voto antisistema va analizando las otras opciones que quedan, y al final, al llegar a la primera vuelta electoral, es el movimiento Semilla, que estaba muy por debajo de las encuestas. Incluso muchas de las encuestas que se realizaron no mostraban a Semilla en el escenario político de los primeros 10 partidos políticos punteando en la intención de votos. Uh-huh. Y la gran sorpresa para todo el país es que el voto antisistema y el voto reflexionado para este proceso electoral, a diferencia de los anteriores, ve en Arévalo pues la opción anticorrupción para hacer un cambio, y ahí es donde prácticamente los más de 2 millones de votantes deciden que el partido Movimiento Semilla es el que va a la segunda vuelta electoral. Prácticamente depositan en ellos, aunque en muchos territorios no eran conocidos o no tenían bases, es decir, fuera de las ciudades
de las 22 ciudades del país, en lo rural, en las comunidades, en las provincias, pues no tenían bases partidarias, ni mucha gente no les conocía, y así es como ya pues el voto más reflexivo, más informado, pues toma la decisión de depositar en ellos pues la continuidad de la lucha anticorrupción, y así es como ellos llegan a colarse en la primera vuelta electoral. ¿Qué expectativas hay de ahora que finalmente ya tomó posesión Bernardo Arévalo? Pues los retos, algunos ya los mencionaste, esencialmente seguir luchando contra estos grupos políticos que defienden la corrupción en Guatemala, pero ¿qué otros desafíos enfrenta Bernardo Arévalo, Nelton Rivera? Bien, estamos hablando que 4 años como un periodo electoral es muy corto para hacer cambios estructurales que pues son mucho más complejos. Creo que la población en este momento tiene muchas expectativas en función del combate ante la corrupción. Uno de los primeros cambios que la gente espera es la destitución de la fiscal general, de los fiscales del Ministerio Público implicados en el golpe de Estado, de los jueces que han provocado todo el desmantelamiento del aparato de justicia y de empresarios implicados en graves casos de corrupción. Esa es como la esencia de lo que la gente espera en un primer momento, y luego pues el reto que tiene este gobierno es el de poder encontrar consensos con todas las fuerzas políticas y consensos con pues todos los sectores sociales. Es decir, tiene una amplia mayoría social que le respalda, que tiene demandas puntuales y concretas, pero que también está tratando de mantener un equilibrio entre la expectativa y lo que materialmente puede ir obteniendo, y lo que materialmente se puede ir construyendo desde un gobierno que entra con un Estado en trapos de cucaracha, es decir, con un Estado totalmente débil, con muchos candados para la ejecución del presupuesto anual que deja el gobierno de Alejandro Yamatei, con todavía las cortes cooptadas por el pacto de corruptos, es decir, hay pues va a ser un gobierno de transición que, si se acompaña bien de los movimientos sociales, territoriales, comunitarios y pueblos originarios, puede empujar y crear las condiciones para un nuevo periodo o dejar las condiciones para seguir empujando cambios. Va a tener muchísima fiscalización, porque si algo está bastante claro es que la ciudadanía en general está jugando un papel bastante activo en los procesos nacionales y haciendo una fiscalización bastante fuerte. Entonces, tiene muchísimos retos Bernardo. El gabinete instaló funcionarios con perfiles muy técnicos y con muchas capacidades académicas y técnicas, algunos con experiencia en el Estado, pero sí tiene pues una burocracia que tiene que ir moldeando y rectificando, porque es una burocracia acostumbrada a la corrupción y a la impunidad. ¿Qué tal, Nelton Rivera? Te saluda Jesús Estrada. Quería hacerte algunas preguntas, Nelton. Una es desde acá de México. A ver si me ayudas a aclarar algo, porque el último recuerdo que tengo de la situación de Guatemala era el caso exitoso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país, una comisión internacional que estuvo activa desde el 2007 hasta el 2019, que llevó incluso a la cárcel, digamos, y a destitución de altos funcionarios. Se supone que fue un modelo exitoso de apoyo internacional para combatir la corrupción y el crimen organizado en Guatemala, pero 4 años después vemos a esta crisis, justamente estos cuadros corruptos dentro del Poder Judicial de diferentes instancias, haciendo esta arremetida contra el movimiento Sevilla. ¿Qué pasó con esa Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿Efectivamente tuvo resultados o no, como estamos viendo en esta situación? No eliminó la corrupción, ¿no? Bien, te comento, la comisión tiene un periodo de más de 10 años desde que se instaló. El resultado de los acuerdos de paz era parte de los acuerdos de paz era precisamente el desmantelar todo el aparato contrainsurgente del Estado guatemalteco, y ese aparato después en la construcción del periodo democrático se adaptó perfectamente bien a toda la economía proveniente del crimen organizado y el narcotráfico, es decir, los generales de la guerra echando mano de estas nuevas formas de acumulación económica.
precisamente la última comisión que dirigió Iván Velázquez Gómez, que ahora es ministro de la Defensa de Colombia con el gobierno de Petro, empezó a desmantelar estas estructuras de corrupción y de impunidad dentro del Estado guatemalteco. El quiebre y expulsión se debe a que ya la CICIG empezó a tocar a la oligarquía guatemalteca. Y luego, con el desmantelamiento de la CICIG y la cooptación de todo el aparato de justicia, comienzan a reconstruirse todas estas estructuras, a regresar a tomar control del Estado, y lo que la fiscal general Consuelo Porras se ha dedicado a hacer en 2 periodos al frente del Ministerio Público es a crear condiciones para todos los juicios abiertos empiecen a caerse y a generar condiciones para liberar de condenas y de la cárcel a funcionarios anteriores, de los gobiernos anteriores. Eso es lo que ocurre con la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Hay un periodo del gobierno de Jimmy Morales, el de Alejandro, que durante 8 años se dedican a desmantelar todo, liberar a los procesados y condenados, a quitarle procesos penales abiertos a los que están implicados. Y hay cosas que siguen abiertas, y hay una demanda social bastante fuerte para que, retomando el Ministerio Público, se pueda recuperar todos esos procesos penales e investigaciones para continuar con la lucha contra la corrupción. Ese es el escenario y el momento en el que nos encontramos en relación a la justicia, a CICIG, y cómo nos encontramos en este momento. Muy bien. Nelton, pues se nos agotó el tiempo, pero te agradecemos enormemente que en estos minutos nos presentes un panorama muy completo de la situación que ocurre en Guatemala y la asunción de Bernardo Arévalo, y más bien, si nos permites, seguiremos en contacto contigo posteriormente para que nos amplíes más información de lo que está ocurriendo allá en Guatemala. Claro, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Nelton Rivera es historiador, fotoperiodista, es fundador de este colectivo Prensa Comunitaria y también es colaborador aquí en el portal de Desinformémonos que dirige Gloria Muñoz acá en México. Muchas gracias, Nelton Rivera. De nuevo, buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de esta tarde.